a confrontación entre policías, manifestantes y quienes también, representando a los diferentes cantones en la provincia del Guayas, en Los Ríos, quieren llegar a la asamblea que es en Manta, no en Montecristi, la asamblea de las municipalidades. Volvemos a tomar contacto con usted, Enrique. Bienvenido, tenemos al ingeniero Renato Carló, presidente de la Cámara de Pequeños Industriales. ¿Cuál es su visión de las cosas a propósito de, por ejemplo, la visita del presidente de la República a Montecristi ayer, el desafío que está haciendo el gobierno nacional? Desde ayer ya hay gente que durmió en el Parque Central de Montecristi. Esto es, han dicho, para de una u otra forma no permitir el ingreso de la gente que podrían llevar los alcaldes que se ven a través de esta ley disminuidos en los recursos económicos que hasta ahora pues ingresaban por concepto del ICE o también por la entrega voluntaria del 25%. Bien, gracias. Bueno, en verdad, si usted analiza lo que las personas entrevistadas anoche, que están justo en el parque, no saben ni para qué. No, algunos no sabían, dicen, me trajeron para acá, no sé para qué, eso decían las personas, lo cual implica que son personas pagadas. Exactamente, entonces lo que hay que evitar es, yo soy enemigo de la confrontación, en verdad, yo creo que el diálogo es lo más importante para poder sacar un país adelante, que es lo que nos interesa a todos. Ahora, esta reforma tributaria, que supuestamente es reforma, pero la reforma de lo que yo tengo entendido es cuando usted simplifica, unifica o elimina impuestos. Y esto no ha hecho ninguna de las tres cosas, simplemente lo que han hecho es agregar impuestos. Ahora, ellos hablan de que esperaban o esperan recaudar 380 millones de dólares con estas medidas. Pero dígame usted, licenciado Aguayo, si ellos en verdad en la supuesta reforma tributaria mejoran el sistema de recaudación, que sería interesante un mecanismo, pero no como están hablando ahora de prisión, inclusive de reclusión, e inclusive ni siquiera categorizan los delitos, sino que simplemente a todos los ponen en el mismo, digamos, en el mismo grupo. Entonces todo esto hace que, verdad, uno lo desaliente en lo que tenía el espíritu, digamos, de esta supuesta reforma tributaria. Usted ha dicho, si se disminuye, si se simplifica el sistema, está bien, que venga una reforma. Pero si es para entorpecer la dinámica productiva, entonces esto va a degenerar, va a derivar en que haya despidos. Por ejemplo, en el sector de la pequeña industria. Ante estas dificultades, ¿qué es lo que puede pasar con empresas que tienen 10 personas en su nómina, en su rol? Es que yo no entiendo, en verdad, las declaraciones del señor presidente, ni el de hoy, el del señor Alberto Acosta, que dicen que esto reactivará la generación de trabajo, dijo el señor Alberto Acosta. Pero yo no entiendo en qué parte, porque si a usted le graban impuestos, el último que termina pagando los impuestos es el pueblo ecuatoriano. O sea, yo no sé si ellos dicen que defienden al pueblo ecuatoriano y sin embargo lo graban más impuestos. Aquí lo que tiene que hacer el señor presidente es reducir esa burocracia. Aprovechar, por ejemplo, la asamblea para cortar la cabeza a todos estos sindicatos estatales que han lucrado de todos los dineros de todos los ecuatorianos. Que piden $1 millón de indemnización, personas que han sido vagas, que no han trabajado, personas que siempre han estado liderando los paros, las huelgas, esos piden $1 millón, $700.000, y lo peor que se les paga. Así es. Con la anuencia de funcionarios, de cómplices, de jefes del Estado ecuatoriano. Hoy se tiene la gran oportunidad de quitar esos privilegios porque, los sindicatos en su momento fueron creados o, digamos, conformados para defender los derechos del trabajador, pero han abusado en el tiempo de muchas cosas y yo creo que aquí hay que ir a una negociación cero, cortar de raíz todo y volver a negociar, pero ya no en base de esos parámetros exorbitantes que los terminamos pagando todos los ecuatorianos. Para eso debe servir la Asamblea, para reducir el salario, por ejemplo, de la burocracia. Con la fuerza que tiene la Asamblea por ese gran apoyo que tuvo pues en las elecciones, a cuando está disminuyendo el nivel de popularidad. Pero es para eso precisamente, porque en el pasado no se pudo romper con esas cadenas perversas que sirvieron prácticamente pues para esquilmar a los ecuatorianos. No se pudo romper el sueldo de esos sindicatos. Se está perdiendo esa gran oportunidad porque para eso debe ser la Asamblea, donde se pueden verdaderamente hacer cambios que efectivamente transformen la visión y el futuro de todos los ecuatorianos. Si ellos quieren 380 millones es fácil, usted recaude los 1.500 millones que ellos dicen que se está evadiendo de impuestos. El subsidio del gas,
ya focalícelo, son 900 millones que se van ahí. Ahora, si reduce el salario como sí, ojalá, y en eso sí estoy de acuerdo, a la burocracia a $5.000, el año anterior se gastaron 3.400. Oye, más o menos el promedio de 500.000 burócratas a 5.000 son 2.500 millones. Ahí tienen 900 millones más. O sea, dinero hay. ¿Necesita el país tener 500.000 burócratas? Un país que tiene 13 millones de habitantes, una administración pública deficiente, ¿requiere del concurso de 500.000 ciudadanos burócratas? Oiga, con el 50% el país funcionaría, yo creo que mejor, e inclusive no estarían pensando nuevamente en concentrar funciones y centralizar recursos, que eso es lo que quiere ahora esta famosa SEMPLAE, transformar nuevamente lo que ha dado éxito. Yo digo, los gobiernos seccionales han dado éxito, ¿por qué quitar esa oportunidad de que las municipalidades de cada una de las ciudades comiencen a competir entre ellas y a ver quién hace las cosas mejor? ¿Cómo quitarle esa oportunidad? Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, lo que se ha hecho aquí en la ciudad de Guayaquil, cómo se ha transformado, y volverle a quitar los recursos es una locura, o sea, volver al pasado. Y como dijo el señor presidente, el señor alcalde, yo no digo que no es un buen alcalde, pero y cuando no esté él, pero lo mismo se puede decir del señor presidente. Claro. Él dice Él que, está ahora que va a ser un buen administrador, y cuando no esté él... No creo que esté pensando en quedarse 20 años. Por supuesto, entonces es una equivocación volver a centralizar y a concentrar las cosas. O sea, eso es ir hacia atrás. Y son gente enquistada en esa burocracia que ha vivido de todos los recursos de todos los ecuatorianos, la que pretende nuevamente volver hacia atrás, legamos las cosas. Sí, y nosotros ya vamos a tomar contacto también con el señor licenciado César Rodríguez. Él es el presidente de la comisión esta de legislación. Él pertenece a Alianza País. No sé si ya nos está escuchando, pero inmediatamente vamos a tomar contacto con él. ¿Usted considera entonces que va a ser un golpe esta reforma tributaria para la producción, para los empresarios, para los microempresarios, y que finalmente los propios ecuatorianos consumidores son los que van a pagar los platos rotos de esto? Siempre han sido el pueblo ecuatoriano el último que paga los platos rotos. Usted le cargan impuestos a la parte productiva y lo que hace es cargarse todos esos impuestos al producto terminado. ¿Quién termina pagando? El pueblo. Entonces, si el señor presidente dice que es al pueblo que quiere favorecerlo, está totalmente yendo en un camino equivocado. Más aún, si usted se pone a analizar la reforma tributaria, ni siquiera el señor Carlos Mar Carrasco la ha analizado. Si lo ha hecho es un profesor, un máster, no sé en qué, ni siquiera lo puso en un ensayo, no tiene un respaldo técnico, nunca lo ensayaron la supuestamente reforma tributaria para ver los impactos que podía ocasionar en la parte productiva, simplemente lo lanzaron. Y después habla de que en el ICE de los cigarrillos se equivocaron con un 0. ¿Cómo puede ser algo tan digamos, delicado, decir que se han equivocado en un 0 en el momento de emitir o sea, hay cosas incongruentes, no se puede avanzar tan rápido en un proceso tan delicado. Y además hay algo fundamental, esto tiene que ser aprobado en un referéndum, no puede empezar a estar vigente el 1 de enero. Ustedes van a pagar los impuestos que nazcan de la legislación de esta comisión, que se va a volver ley en los próximos días. Se dice entrará en vigencia a partir del 1 de enero. La presidenta de la Cámara de Comercio de Guayaquil expresó que no se deben pagar estos impuestos. Usted, que preside a los pequeños industriales, ¿qué dice? ¿Cuál es la posición? Nos está escuchando ya en estos momentos el señor asambleísta, licenciado César Rodríguez. Le vamos a pedir algún criterio a él luego de su pronunciamiento. Bien, en verdad, digamos, no es cuestión de, digamos, declararse en rebeldía, y además es una cuestión, no todos los pequeños industriales están en la posibilidad de ir a depositar el dinero en un juzgado, o sea, para eso se necesita un abogado, o sea, hay que ser realista. Además, adicional a esto, lo que no estoy de acuerdo en no categorizar las clases de delitos que se cometan en evasión o en la elusión de impuestos, o sea, no pueden poner todo y castigarlos a todos por igual, o sea, hay diferentes delitos y tienen que ser sancionados de una forma diferente. Muy bien, nos está escuchando, por favor, muy buenos días, licenciado. Ya ha escuchado al señor presidente de los pequeños industriales. Él ha dicho además, esto hace unos minutos, de que no va a ser productiva esta reforma tributaria, que muy por el contrario puede llevar a despidos en las empresas, no las grandes empresas únicamente, sino en las de la pequeña industria. Quisiéramos conocer cuál es su posición al respecto, luego de escuchar a representantes, como en este caso, de gremios. Muy buenos días y muchísimas gracias por permitirme estar en su programa.
Yo creo que la ley de equidad tributaria en el Ecuador necesariamente va a generar las tensiones propias que genera el cambio. El cambio en el Ecuador deja de ser un discurso y empieza a concretarse. Hay un combate radical a la evasión y a la elusión fiscal, y eso va a afectar intereses de sectores que han estado acostumbrados a eludir y a evadir impuestos como institución. En el Ecuador, esta ley de equidad tributaria empieza a generar las bases de una nueva cultura tributaria que en el Ecuador nos debe hacer a grandes y pequeños responsables con el desarrollo, con la viabilidad económica del país. Y en esa línea yo creo que hay que ir desmontando fantasmas que en una arremetida mediática de algunos sectores contrarios a esta ley desarrollaron en estos días, en los que hablaron incluso de que esta ley incluso busca cobrar impuestos hasta los muertos, que es una ley confiscatoria, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que con más tiempo, con más detalle, se puede ir hablando de cada uno de los aspectos de una ley de equidad tributaria que busca normar de mejor manera, de establecer un fortalecimiento a la institución controladora de la tributación en el Ecuador y al mismo tiempo no solo recaudar impuestos, que tiene como fin inicial el tributo, sino también orientar una política económica que motive, que establezca líneas de fomento y de incentivo para la producción, para el ahorro. Y creo que el Ecuador va a avanzar en esa línea con la lógica resistencia de algunos sectores que, por ejemplo, el día de hoy están llamando a movilizaciones para expresar su rechazo a una ley que busca arreglar distorsiones muy fuertes que en la economía ecuatoriana se han venido desarrollando. Yo creo que es necesario poner un punto final a formas que no son ilegales, pero que se han establecido en instituciones a las que todos apelan. Para poner un ejemplo, el que compra una caja de banano en $2 y la exporta al mundo en 1.50 y ya declara en el Ecuador pérdidas. Y sin embargo esa caja de banano se vende en $19. Ya. Sí, licenciado, $17.50 de utilidad, por se favor, queda en los paraísos fiscales y no entra la tributación en el Ecuador para mejorar las carreteras, la salud, la educación. Creo que ahí hay temas de fondo que hay que discutir. Muy bien, y lo vamos a analizar definitivamente. Con respecto a lo último, es que la ley actual determina precisamente que hay sanciones para quienes evaden los impuestos. Simplemente había que aplicar la norma y la ley. No era necesario ninguna reforma tributaria. Aquí las leyes están hechas, tenemos una compilación de leyes, creo que somos campeones del mundo en cantidad de leyes, pero son las autoridades las que no hacen cumplir las leyes. No era necesario esto otro. Ahora bien, usted expresa que va a ser prácticamente impulsora de producción esta reforma tributaria. Y tenemos acá al presidente de la pequeña industria. Se dice, pues, en los países latinoamericanos la pequeña industria es la base del desarrollo por la cantidad de personas a las que aglutina y el impacto económico, según el trabajo de la pequeña industria, es sumamente importante. ¿Usted considera, como dice el licenciado Rodríguez, que va a ser de impulso a la producción esta reforma tributaria por incentivos, como él lo ha expresado? Yo creo que no tiene ninguna creatividad en verdad la reforma. Lo que tienen que hacer es efectivamente recaudar mejor lo que ya está dentro de la ley. Con eso simplemente ellos recaudaban 5 o por lo menos unas 4 veces más lo que le aspiraba. Ahora, el licenciado Rodríguez habla del banano. Bueno, si tiene plenamente identificado el problema del banano, entonces perfeccione el sistema de recaudación en lo que corresponde a los exportadores de banano. Pero si él habla de un incentivo, digamos, en la reactivación productiva, solamente pensando en el impuesto a la herencia, ¿usted cree que la gente que está en España va a seguir mandando dinero acá al Ecuador? Va a empezar a comprar sus casas allá mismo en España, por temor a una ley que no ha sido clara. O sea, no por caminar más rápido usted va a llegar más lejos. Las cosas las han hecho demasiado a prisa y no a conciencia. O sea, tiene que hacer algo tan delicado, bien analizado. O sea, permitir al sector privado que sea también quien pueda, digamos, sugerir ideas, digamos,
positiva, estamos de acuerdo con la prisión, pero cuando no hay una categorización de, Claro. de delitos, no puede ser así tampoco manejado. No es muy ligero lo que se está haciendo, licenciado. Se ha dicho que no ha habido el análisis debido, el análisis correspondiente, que para gente conocedora de la materia de tributación, para un abogado, se le haría difícil en una semana, en 15 días, entender este tema. Y resulta que en la Asamblea, pues en 3, 4 días, ya estaban emitiendo un primer informe. ¿Cómo lo toman ustedes este tipo de críticas? Don Fernando, yo creo que en el Ecuador el tema que tenemos que enfrentar es que los momentos históricos que estamos viviendo nos van a permitir confrontar tesis y posiciones que, por ejemplo, entre comillas, hablan de igualdad. Y tomemos el tema de las herencias. En el Ecuador en este momento, una familia pobre que deja a su hijo un departamento de $20.000 paga el 5% del impuesto a la herencia. Y el que recibe una herencia de $2 millones paga exactamente 5% de impuesto a la renta. En el Ecuador hemos dicho los pobres no deben pagar impuestos. Y en esta ley, esa ley de herencias está estableciendo que los pobres no pagan impuestos. Y en este caso, ejemplo, se elimina el pago del impuesto a la herencia en el caso de esta familia. Si hay una familia que tiene 4 hijos y deja ahorita una herencia de 4 departamentos, para poner el ejemplo que me entiendan todos, y cada uno vale $50.000, $200.000 de herencia, que antes pagaban el 5%, ahora pagan 0 impuesto a la herencia. Y creo que en este discurso de que hasta los muertos van a pagar impuestos, de que en el Ecuador se quiere confiscar el ahorro de las familias que han ahorrado toda su vida, etcétera, etcétera. Ese discurso mentiroso es un discurso que no se confronta con la realidad de la ley. Lo único que está pasando en el Ecuador es que estamos hablando de la necesidad de establecer impuestos progresivos y que quien más tiene, más aporte al desarrollo del país. Y en esa línea, en este caso de la herencia, muy concretamente, solamente el que tenga una herencia de más de $600.000 por persona pagará un rango de impuesto al 35%. Pero dígame, señor Aguayo, en el Ecuador, qué pobre, qué clase media recibe una herencia de $600.000 por persona. Creo que en el Ecuador hay que empezar a desmontar estos fantasmas que en estos últimos días empezaron a hacer circular los sectores interesados en torpedear una ley que en términos generales sienta las bases de una nueva cultura tributaria y genera una línea que avanza en la redistribución de la riqueza con una lógica nacional integral e integradora, porque en el Ecuador eso tenemos que poner en el centro del debate. Sí, la cultura de pago de impuestos tiene que imponerse en el nuestro, como ya ha ocurrido en otras naciones, pero aquí, cuando vemos que, y esta es una crítica que también hace el señor Renato Carló, dice prácticamente sin definir variables, van a ir presos todos porque no se categoriza el delito dentro de lo que va a ser la evasión tributaria, el delito tributario. Pero lo que le quiero decir es, efectivamente hay que fomentar una cultura del pago de impuestos, pero ¿qué podemos decir los ecuatorianos, los que pagamos los impuestos y que no recibimos del Estado ecuatoriano? No lo hemos hecho, no hemos logrado en el pasado y lo hemos venido pagando permanentemente los impuestos, los que pagamos impuestos. No hemos recibido absolutamente nada del Estado ecuatoriano. Entonces ahora estos recursos que van a ingresar bien en este fomento a la cultura del pago de tributos, y si no volvemos, y si no logramos los ecuatorianos retribución a través de obras, ¿de qué sirve todo esto? Es un círculo vicioso, más burocracia, 500.000 yo creo burócratas. que en el Ecuador estamos viviendo tiempos de cambio en el que tenemos que tener la audacia de empezar a romper esos círculos viciosos. No pago impuestos porque el Ecuador es un Estado que no garantiza la riqueza para todos, porque los políticos se roban la plata, porque los aportes de los ciudadanos desaparecen en la corrupción institucionalizada. Yo creo que en esa línea estamos viviendo momentos en los que tenemos que dar el salto cualitativo a convertir un círculo
vicioso en un círculo virtuoso, en el que quien paga impuestos tenga los mecanismos y tenga la capacidad para garantizar que en este Estado nuevo que vamos a construir juntos en esta Asamblea Constituyente, tengamos las condiciones para garantizar la Contraloría Social real a los recursos del Estado ecuatoriano. Pero ¿por qué en esa línea, yo creo que va a haber avances importantes para garantizar que en el Ecuador del futuro, en el que tenemos hoy la oportunidad histórica de construir por primera vez una constitución con el puño y letra del pueblo ecuatoriano, nosotros tengamos la posibilidad real de romper ese círculo vicioso que ha justificado la evasión fiscal vergonzosa que supera los 1.500 millones de dólares al año. Y eso es sin lugar a dudas importante. Sí. ¿Por qué no rompieron ese círculo vicioso ustedes que tienen ya un año en el gobierno y que se han declarado una serie de emergencias que no han servido para nada, que han habido recursos de los cuales no se rinden cuentas y que las carreteras siguen siendo un desastre y los hospitales también y la educación igual sigue siendo muy mala? Han tenido un año y con dineros que dejó el gobierno anterior. Romper ese esquema, viejo esquema, habría sido en un año demostrar resultados y ahora sí decir a la gente, miren, si pagan impuestos, si logran pagar todos lo que se debe pagar, esto mejoraría. Pero nosotros estamos demandando qué es lo que se ha hecho durante este año con tanta plata del petróleo que ha ingresado al gobierno. Es por esto que dudamos en lo que puede venir después. Y usted nos habla de cambio, usted nos dice de que se está fundando una circunstancia diferente. Pero han pasado 12 meses y no hemos visto ese cambio y los recursos han existido. Lo que hemos vivido es un año de gobierno, efectivamente, pero es un año de gobierno que tiene que superar la responsabilidad histórica de los sectores que construyeron este sistema político que ya no da más. Y no pidamos que en un año se quiera cambiar 30 años de inequidad en el Ecuador. Creo que en este rato este gobierno ciudadano ha tenido que apelar a la emergencia como si estuviéramos en estado de guerra para atender la salud y la educación en el Ecuador, porque en este país, quienes se apropiaron del Estado en la Constitución del 98, quienes buscaron convertir al Estado apenas en el administrador de los intereses de determinados grupos, han impedido que el Estado tenga los mecanismos expeditos, claros, transparentes, para que salud, educación, que son la base de un país competitivo, vinculado al mercado global, tenga las posibilidades de desarrollarse y ser viable. Por eso creo yo que al margen de las valoraciones muy puntuales que se puedan hacer, Rafael Correa está cumpliendo su palabra de abrir el Ecuador a un proceso de cambio que no será como de la noche a la mañana con un milagro que nos cae del cielo, sino que será un proceso de organización, de participación ciudadana, de lucha ciudadana, porque este cambio que vive el Ecuador en estos momentos es una responsabilidad no de 130 asambleístas encerrados aquí en Montecristi, sino de todos y de todas los ecuatorianos. Y ahí todos los sectores económicos, productivos, son los que tenemos que llegar a un acuerdo nacional para avanzar en un país en democracia y garantizar que el nuevo tiempo que estamos viviendo, empezando a vivir hoy, se traduzca en que nosotros no estamos construyendo la Constitución para las futuras elecciones, sino para las futuras generaciones. Y eso marca fundamentalmente una forma distinta de entender y de ver la realidad. Bien, en la parte final del diálogo, mire que en el Perú, en un país en donde se están haciendo bien las cosas, la economía está siendo bien manejada. Un coideario de ustedes, si se quiere, porque lo que están haciendo ahora en Venezuela, en el Ecuador y en Bolivia, ya trató de hacerlo en los años 80 el presidente Alan García. Le fue muy mal, quebró a ese país. Luego vino toda una serie de confrontaciones, muertos, muchos muertos en el Perú, vecino país del Perú. El presidente Toledo dejó encaminada la economía con un crecimiento del 8, del 7, 8 y 9%. En la actualidad, Alan García lo que ha hecho es continuar con las mismas políticas, esas efectivas políticas, esas dinámicas de apertura, políticas comerciales, económicas, que van dando crecimiento y, por supuesto, de esa forma podrán reducir los niveles de pobreza en el Perú. Allá están exonerando de impuestos por 5 años, estimulando ahí sí la inversión y fomentando la producción. Pero acá no estamos haciendo nada de eso. ¿Por qué tenemos que esperar
y pensar que lo que usted dice, la transformación se viene dentro de poco. A lo mejor la transformación es como la del Perú de los años 80, que les llevó al desastre, a la quiebra, a la pobreza y a considerar al Perú como uno de los países más retrasados del mundo. Esa es la preocupación y se la digo pues de manera muy frontal y clara a quien maneja el pequeño Congreso que ahora es la Comisión Legislativa. Don Fernando, yo creo que el Ecuador está viviendo el desafío histórico de construir un nuevo acuerdo de vida en común de los ecuatorianos. Y en esa línea de relación con todos los sectores, yo creo que tenemos que ser enfáticos en señalar que aquí estamos viviendo un proceso de Ecuador a la ecuatoriana. Aquellos que han querido decir que somos calco y copia de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, o que ponen símiles parecidos en tal situación particular, yo creo que están queriendo negar la capacidad y el talento de los ecuatorianos para construir su camino propio, con su propia creatividad, con su propia imaginación, con su propia capacidad de soñar. La Casa Ecuador se cayó porque estaba construida sobre pilares de concentración de la riqueza, de exclusión social de la mayoría y del secuestro de la institucionalidad del Estado para beneficio de determinados grupos. El Ecuador tiene que construir una nueva casa y esa oportunidad no la podemos desperdiciar. Una casa en la que los pilares sean equidad, justicia, participación y igualdad para tener todos la oportunidad de construir un país en el que no sea un problema nacer, no sea una pesadilla vivir, no sea una indignidad envejecer, que sea todo lo contrario, un país en el que sea maravilloso nacer, sea una oportunidad vivir y sea digno envejecer. De eso se trata la Asamblea Constituyente de la que estamos hablando estos días. Muy bien, le quiero agradecer a usted por haber estado esta mañana con nosotros. Tenemos la información con María Gabriela. Adelante. Así es, el licenciado César Rodríguez dice que la ley de equidad tributaria va a provocar el cambio en el Ecuador con una nueva cultura tributaria y generando producción. Menciona que en el tema de las herencias la ley estipula que los pobres no pagan impuestos. Sostiene que estamos viviendo momentos de cambio y que hay que romper viejas prácticas. Además plantea que el Ecuador está viviendo cambios propios que no son copia de otros países. Mientras que el ingeniero Renato Carló hasta el momento ha dicho que la reforma a la ley tributaria lo que ha hecho es agregar impuestos y no simplificar ni reducirlos. Dice no entender cómo esta reforma reactivará la economía, como dice el primer mandatario, y menciona que si el gobierno lo que quiere es recaudar más dinero, entonces debe empezar a focalizar el subsidio del gas y reducir el sueldo a los burócratas. Dice que es el pueblo el que terminará pagando estos impuestos y que al final de cuentas esta reforma debe pasar por el referéndum aprobatorio. Vamos a una pausa, enseguida estará con nosotros el licenciado Eduardo Doustevez, presidente de la Asociación